Buenas noches, licenciado máster, personas que puedan acceder a este video. Es un honor para mí estar exponiendo, hablándoles un poco acerca sobre el salario mínimo, ¿verdad? Este es un discurso donde yo he preparado y he estado estudiando durante todo este tiempo que el salario mínimo es un problema no solo de este año, sino que de mucho tiempo atrás. Han habido leyes que han tratado de que el salario no solo sea un poco más accesible pues a personas de escasos recursos, sino que también les demos solución a sus problemas, que pueda tener un poco más de aumento, que todo sea más accesible de diferente manera, que no sea un problema, que no se convierta en una dificultad o algo no imposible de poder superar, de poder arreglar o poder solucionar. Esto ha llegado hasta problemas muy conflictivos, la asamblea, El Salvador en general, nuestro país se ve momentos muy delicados pues cuando se trata de hablar de el salario mínimo. También lo podemos ver pues en otros países, pero en este momento yo les voy a hablar acerca de nuestro país. El país está atravesando por este caos. 3 años atrás en la asamblea se vio una aprobación de una nueva ley sobre un aumento de salario. El año pasado también hablamos sobre un aumento de salario. ¿Pero qué quiere decir? Sí, se dio el aumento del salario, pero esto nos llevó a también que hubiera un incremento de los costos en comidas, alimentos, en vestuario, calzado, y el salario donde quedó. El salario se perdió, se desvaneció, ya no es lo mismo, ya el salario ya no lo vemos como un beneficio, sino que ahora lo vemos como una dificultad. ¿Por qué? Porque viene la renta, llevándonos más cobros, los alimentos están más caros, en el mercado podemos ver el incremento de cada uno de esos, la comida cada vez está más cara, las cosas, los recursos que nosotros necesitamos en nuestros hogares están más caros, todo ha incrementado, ¿verdad? El salario mínimo en sí antes era de 350, pues la ley aprobó a un poco más de eso, digamos un 10% más. Pero ¿qué quiere decir? Ahora no lo vemos, ahora vemos que ese salario ya no es algo que nos beneficie, sino que algo que también pues no nos ve mal a nosotros. Nosotros como personas que laboramos y trabajamos día a día para nuestra familia, para el sustento de nuestra familia, nuestros hijos, para cancelar deudas, para llevar el alimento a nuestros hogares, nos esforzamos para que para tratar de ganar un poquito más de ese mínimo. Pero ¿qué pasa? Tenemos ese mínimo, pero viene el pago de la renta. Siempre el gobierno sacando un poco más de provecho a esto, ¿verdad? Entonces, como nosotros como personas que de escasos recursos nos ponemos a pensar, ¿de qué sirve que tengamos un salario mínimo si al final nosotros siempre dejamos nuestros salarios al gobierno? ¿De qué vale ganar un poco más si siempre dejamos nuestro salario aquí al gobierno? Entonces llega ese un conflicto pues que estamos atravesando, y es algo que quizás no se puede arreglar, no se puede solucionar. Pero nosotros como salvadoreños, nosotros como empleados, llega un punto donde nosotros decimos, no podemos solucionarlo. Nuestro presidente no ha podido solucionarlo. Las personas de la asamblea no han podido solucionarlo. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Conformarnos con lo que ganamos, con el poquito que ganamos. Y si es posible, si Dios presta, si Dios abre caminos y nosotros ganamos un poco más, pues vamos viendo cómo nosotros superamos todo eso, cómo nosotros arreglamos, cómo nosotros tratamos de que ese salario ajuste, alcance, de que los cobros que nos hace el gobierno a nosotros, los incrementos que el gobierno hace a nosotros, que la canasta básica, que el incremento de la luz, que el incremento del agua potable, que las cosas, los recursos que nosotros utilizamos, el internet, todo eso pues no nos absorba de una vez el salario que nosotros tenemos. El salario mínimo en sí ha quedado en 3.65, pero antes estaba en 3.50. ¿Qué fue el aumento? Fue una mínima. Pues ahora también va de la mano lo que es la profesión de uno.
Y nosotros como empleados, nosotros como personas de escasos recursos, nosotros como estudiantes, me pongo en el lugar, como estudiante, como madre, como trabajadora, tratamos de sacar adelante a nuestra familia, tratamos de que ese salario mínimo que hoy nosotros tenemos, hoy por hoy, alcance, pero tratamos de ganar un poco más. Pero ¿qué pasa? También nos ponemos a pensar que vienen cosas y costos que a nosotros nos absorben todo eso. Y la única opción, lo único que nosotros podemos hacer es pues ir viendo, ir armando ese rompecabezas para que al final nosotros ese salario mínimo nos alcance. He conversado con muchas personas que tenemos ese salario mínimo. ¿Cómo nosotros hacemos? ¿Qué solución le podemos dar? Pues tratar de gastar lo menos posible en cosas innecesarias, porque muchas veces gastamos en cosas innecesarias, y que tratar de que ese salario mínimo alcance para cancelación de facturas, recibo de la luz, recibo del agua, recibo del internet, porque ahora es muy necesario, tareas de nuestros hijos, tareas de nosotros, que son la comida, que es lo más importante, y cancelar deudas que nosotros venimos cargando pues de mucho tiempo atrás. Pero el salario mínimo es algo, un conflicto muy grande, que si nosotros nos podemos a estudiarlo, es muy extenso, que abarca muchas cosas, muchos temas, muchos artículos, que hay personas que han tratado de solucionar esto y al final no lo han podido solucionar. Nuestro presidente ha tratado de arreglar este conflicto que hoy por hoy se sigue viendo que el cobro de la renta, que porque personas que ganan más de ese salario mínimo ganan más, pagan más de la renta, pagan más, y sí, llega un punto donde se devuelve ese dinero, pero siempre tenemos deudas. ¿Por qué? Porque no alcanza nuestro salario mínimo. Hoy por hoy pues cargamos con eso, tratamos de salir adelante, tratamos de llevar ese salario mínimo un poco más extenso, de tratar de nivelar nuestro estado económico con nuestra familia, de no gastar en cosas innecesarias, que la base fundamental sea pues nuestra prioridad, la comida, y que nuestra familia esté bien, que no le falte nada. Sí, quizás con un salario mínimo no se puede dar un lujo uno, pero es de tratar de alientarse de que con ese salario mínimo nosotros podamos sacar adelante a nuestra familia. El salario mínimo es algo que nosotros como personas que lo ganamos tratamos de solucionarlo, pero llega un punto donde quizás entra la desesperación, quizás entra, ¿qué puedo hacer? Las ventas informales, las ventas de personas que andan ambulantes, pues dicen, el salario mínimo es menos de lo que nosotros hoy ganamos, pero hay muchos riesgos, hay muchos factores también que hacen que esas ventas informales pues salgan perdiendo. Ahora pues nosotros lo podemos ver, las personas de nuestro mercado de Santa Tecla quizás tenían un pago en sus ventas de un salario mínimo, quizás más, pero ¿qué pasó? Estas personas han perdido muchas ventas, han perdido muchos recursos que ellos invirtieron de lo que un día ganaron y ahora lo ven desvanecerse. Pues también los salvadoreños llegamos a un punto donde aceptamos que no tenemos otra salida, pues, y que nada más nos queda pues tratar de luchar con ese salario mínimo y así salir adelante, tratar de solucionar todo eso y que nuestra familia se pueda sustentar con este salario mínimo y que podamos cancelar, que los factores, que todo lo que aquello que nos desanima, que nos tiene así agobiados, un día lo podamos superar, y que un día este salario mínimo pueda alcanzar, que un día ese salario mínimo ya no sea un problema, que un día ese salario mínimo ya no sea algo que nos dé miedo, pues, y que alcancen las cosas. Pues primeramente de poner la confianza en Dios, y segundo, tratar de nosotros como personas que ganamos ese salario mínimo y tratar de que nuestra familia pues se sustente día a día con ese salario mínimo. Y esto ha sido mi discurso de oratoria, espero les haya gustado y una feliz noche.